Hola youtubers, esta es mi primera creepy XD pasta, espero que les guste, y si no pueden chingar a su madre a su XD. Bueno, comencemos. Era 24 de diciembre y mi mamá estaba preparando la cena de Navidad. Sí, tengo 30 años y aún vivo con mi madre, jajaja, no se crean. Mientras tanto yo, para no ayudarle, decidí jugar Age of Empires en línea. Me uní a la sala de chat y solo había 20 gamers, por lo que entré a la única partida que estaba recientemente publicada. Se me hizo extraño que la IP fuera algo así como 666.254.666, porque era una sala de chat en español, y casi todas las IPs comienzan con 254 o 192, pero aún así entré. Cuando puse la IP en mi menú multijugador de Age, vi que el nombre de la partida era 666 Anticristo, lo cual me pareció algo patético, pero como había tan pocos jugadores conectados, decidí entrar de todos modos. Tan pronto como me uní, el host escribió: por fin, te estábamos esperando, ahora sí podemos comenzar la partida. Pues yo era el jugador número 8. Todos los demás ya habían dado en estoy listo, pero yo aún no. Pues al ver que el nombre del mapa en el que íbamos a jugar se llamaba Tierra de Poncio Pilatos, pregunté por el chat de X cómo se jugaba eso. Pero nadie me contestó. Ni aún después de esperar 2 minutos. Entonces le di en estoy listo, no sin antes ver que todos eran aliados. Así que yo también me uní al único equipo en el que estábamos los 8 jugadores. No pasó ni un segundo luego de darle en estoy listo, que comenzó la partida. Se me hizo raro que no apareciera la ordinaria cuenta regresiva de 10 segundos que siempre aparece, pero como el juego había comenzado, decidí no perder tiempo preguntando por qué había pasado eso. Fue hasta entonces que noté que todos los demás jugadores tenían nombres extraños como, judíos, Poncio Pilatos, demonio, etc. Y el mío, había cambiado a Damián, me di cuenta porque yo era el jugador anaranjado. Todos comenzamos con un ejército de 40 jinetes y 40 amazonas escitas, y al ver que todos se dirigían hacia la esquina inferior del mapa, les pregunté por qué lo hacían, pero no recibí ninguna respuesta, así que yo también hice lo mismo. Mientras llegábamos, me fijé en que la diplomacia estaba bloqueada y que el objetivo del juego solo decía: sobrevive. Cuando por fin llegamos, apareció un noveno jugador en la partida, que era de color negro y se llamaba Jesucristo. Apareció un aldeano suyo en medio de todas nuestras unidades, y como las mías estaban en posición de ataque, se fueron directamente contra él. Todos los jugadores me comenzaron a decir cosas como ¿por qué lo atacas? Vas a hacer que perdamos, suprime a todas tus unidades, entre otras cosas. Pero ya era demasiado tarde, pues el aldeano que se llamaba Jesucristo, solo tenía 1 de vida y 99 de ataque y mis unidades ya habían dado sus primeros golpes. Tan pronto como me di cuenta de que Jesucristo no moría, seleccioné mis jinetes y oprimí la letra S, para ordenarles que se detuvieran, pero en vez de detenerse, todos se murieron. Entonces seleccioné una por una a mis amazonas y me di cuenta de que también morían cuando les daba detener, por lo que solo las dejé que siguieran atacando. Los demás jugadores me siguieron diciendo que me detuviera, pero como yo no quería perder aún, no las detuve para que no murieran. Luego de 30 segundos, Jesucristo por fin murió, y sonó la música de cuando pierdes una partida, pero en la pantalla se leía has ganado, y aunque fuéramos 8 aliados, solo mi nombre aparecía rayado como si yo fuera el único que hubiera perdido. Los demás jugadores abandonaron la partida. Y solo quedábamos el jugador color negro llamado Jesucristo y yo, por lo que me dio miedo y le di en salir. En el menú de estadísticas, aparecía que le había pagado 999,999 tributos a Jesucristo. Y en la sección, Historia, había al final de la línea negra, una cruz blanca. Y al final de la mía, que era anaranjada, había una cruz negra de cabeza. Me dio miedo nuevamente y abandoné la partida. Cuando lo hice, un archivo extraño se descargó en menos de un segundo en mi PC. Se llamaba algo así como anticristo.exe. Y se ejecutó solo tan pronto como se descargó. Me asusté porque pensé que era un virus. Pero era en realidad una imagen GIF, en la que aparecía una colina desierta. Al final de la cual, había una cruz blanca que mediante parpadeos, se convirtió en una cruz negra volteada de cabeza. Lentamente comenzó a aparecer un hombre crucificado en ella. También de cabeza, y al cual le salía mucha sangre. Cuando la imagen fue más clara, me di cuenta de que ese hombre crucificado era yo. Pensé que era un truco de hackers, así que tapé mi webcam enseguida. Pero era demasiado tarde. Porque la imagen perturbadora no cambiaba. Así que decidí apagar mi PC.
Mientras se apagaba, escuché el clásico sonido que se oye en la PC, cuando te va a llegar un mensaje al celular. Pero tenía tanto miedo que no lo leí, y salí corriendo a la cocina a ayudarle a mi mamá con la cena. Pero ella ya no estaba, solo una nota con letras extrañas que decía: vine tan pronto como supe la noticia, lamento no haberte encontrado, pero no te preocupes, todo estará bien, Cristina, yo también perdí a un hijo en Nochebuena. Atentamente, Susana. Me asusté tanto que corrí directamente al teléfono para llamarle a mi tía Susie. Pero no contestó. Así que marqué a mi padre. El cual contestó inmediatamente. Y, al oír mi voz, se quedó completamente callado, y ya no dijo nada, así que colgué. Fue entonces que hubo una llamada entrante, y contesté. Era alguien que decía ser mi primo Jorge, lo cual me pareció una broma de muy mal gusto. Pues él había muerto la Nochebuena pasada. Le dije que eso no era posible, y él me contestó: es posible en el reino de la oscuridad, bienvenido a esta pesadilla. Lo cual me dio mucho miedo, porque parecía hablar en serio y le colgué. Al hacerlo, me di cuenta de que yo ya no tenía reflejo en el espejo. Corrí a ver el periódico que mis padres compraban cada mañana. Y el encabezado decía: se suicida joven en Nochebuena. Tras escribir obscenidades en su PC, sobre Jesucristo. La noticia coincidía conmigo. Desde entonces, cada 24 de diciembre, creo una partida de Age of Empires con el nombre 666 Anticristo, para redimir mi culpa llevándome a otros al infierno. Gracias por escuchar mi primera creepypasta. Comenten.